Bueno, muy bien. A ver, ahí estamos. ¿Todo el mundo lo ve esto? Sí, sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, vamos a retomar un poquito entonces lo que vimos la clase pasada, hace 15 días, cuando comentábamos los tipos de huesos en ese video que yo les dejé grabado. Habíamos hablado de tipos de tejido óseo, es decir, que un hueso está compuesto por dos tipos de tejido, tejido óseo compacto, tejido óseo esponjoso. Frente a esa conjunción vamos a encontrar que se forma un hueso, ese hueso va a estar en diferentes lugares conformando y generando funciones de protección de órganos vitales, entre otras cosas, pero habíamos visto que más allá de la protección, el órgano hueso tiene diferentes tipos de funciones importantes que van de la mano de, por ejemplo, función de la producción de la sangre, reserva mineral, reserva de grasas para la energía y demás. Bueno, ahora, vamos a hacer una constitución del esqueleto humano determinado en dos tipos de esqueletos, ¿sí? El esqueleto, si se quiere más importante por la cantidad de huesos, es el esqueleto axial, ¿sí? Axial viene de eje de simetría. Podemos decir que en el cuerpo humano tenemos un eje de simetría medial que divide al cuerpo en dos mitades, como habíamos visto ya hace 20 días atrás, en dos mitades, izquierda y derecha, si se quiere, desde el punto de vista externo, iguales. Bueno, fantástico. Pero acompaña este esqueleto axial, compuesto por cabeza y tronco, los apéndices, apéndices superiores o extremidad superior, y apéndices inferiores o extremidad inferior. Bien. Vamos a arrancar entonces con lo que tiene que ver con el esqueleto axial. Axial con X, ¿sí? Es el esqueleto del medio. Vamos a empezar a hablar de la cabeza. ¿Cómo está compuesta la cabeza? Y la cabeza se compone de dos, ¿sí? De dos fracciones. El cráneo por un lado y la cara por el otro. Bien. El cráneo está compuesto por 14 huesos. La mayor parte de los huesos del cráneo son huesos planos. Acuérdense que un hueso plano es aquel que está o que predomina el ancho por el resto de sus dimensiones. Bien, la particularidad de los huesos del cráneo es que todos están unidos por un tipo de articulación que se denomina sinartrosis. Sinartrosis, todo junto. Ahora después lo vamos a ver cuando veamos un poquito de articulaciones. Y ese tipo de articulación, además, tiene una clasificación especial que se denominan suturas. ¿Por qué? Porque los huesos del cráneo en el adulto están fusionados, generando lo que se llama la bóveda craneana. Ahí tenemos los huesos del cráneo, ¿sí? Los más importantes. El hueso frontal, ese que está en la frente. El occipital, ese que está conformando parte de lo que nosotros llamamos la nuca, ¿sí? La parte de atrás. Los parietales, cuando nos agarramos la cabeza cuando tenemos un desastre, ¿sí? Con las dos manos. Los temporales también son parte de lo que se denominan las sienes. Y después huesos internos, como pueden ser el esfenoides, el etmoides y los huesos del oído y los bormianos. Estos forman los 14 huesos del cráneo. Ahora, ahí los tenemos. Hueso frontal, huesos parietales, uno de cada lado, el occipital, los temporales, ¿sí? Esto es el cráneo, ¿sí? Hasta acá, ahí, esta parte. El verde este no corresponde al cráneo, ¿sí? Esto es cráneo y esto que está acá es cara. Esto es cara. Bien. También en la cabeza vamos a encontrar la cara y ahí la vemos, ¿sí? 14 huesos, es decir, que en la cabeza tenemos 28 huesos. Ahí tenemos un chat, a ver qué dice.
Sí, sí, estamos grabando. Estos 14 huesos entonces, sí, forman la cara. De acá, justo se unió una persona, a ver. Ahí es. Ahí estamos. Volvemos. 14 huesos en la cara, 14 huesos en el cráneo, 28 huesos entonces en la cabeza. ¿Qué particularidad tienen los huesos de la cara, al igual que los huesos del cráneo? Que también están unidos digamos, por articulaciones que son inmóviles, es decir, que no se mueven, salvo uno solo de sus huesos. Es decir, de los 28, uno solo se articula con la cara de una manera especial, que es el maxilar inferior o mandíbula. ¿Sí? Este es el único hueso de la cara que tiene movilidad. Y de hecho yo no podría estar hablando si esto no sucediera. Huesos lagrimales, palatinos, el paladar duro, ¿sí? Los cornetes, fusionando el tema de la nariz, o las fosas nasales, los maxilares superiores, ¿sí? Los malares o cigomáticos, estos son los pómulos, que están acá, entre otros. A ver, yo creo que les quede claro que no voy a ser exigente con los nombres de los huesos, lo que sí voy a ser exigente es con las cantidades, dónde están, en qué parte, ¿sí? Vamos a bajar un poquito en este esqueleto axial y vamos a llegar al cuello. Vamos a decir que en el cuello hay un solo hueso, que es el hueso ioides, este que ven aquí. ¿Sí? El hueso ioides es un músculo especial, no articula con ningún otro hueso del cuerpo. Y además es impar, es uno solo. ¿Para qué sirve? Para que los músculos de la lengua puedan insertarse y originarse. Entonces, de esa manera, le permiten a los músculos de la lengua y le permiten a la lengua tener un movimiento muy especial. ¿Sí? Esto es gracias a la articulación, gracias a la inserción en el hueso ioides. Está como suspendido en cartílago, entonces es como que está haciendo de sostén. Vamos un poquito entonces ahora a el tronco, propiamente dicho, es decir, todo lo que nosotros vemos como tórax. Vamos a trabajar con el tórax. Tres partes del tórax. Las vértebras por detrás, el esternón por delante y las costillas a los costados. De esta manera vamos a tener tres límites, vamos a decir. El límite posterior del tórax, ya lo vimos, es la columna vertebral. El límite anterior del tórax es el esternón. Y los límites laterales es toda la parrilla costal, la consecución de costillas. ¿Bien? La columna vertebral son 26 vértebras articuladas unas con otras. La particularidad es que las últimas dos, el sacro y el coxis, son varias vértebras fusionadas. Entonces de ahí nos va a dar 26, si no, no me da la sumatoria. Ejemplos. Tenemos 7 vértebras que son cervicales, es decir, las que están en el cuello, 12 vértebras que están en el tórax o las dorsales, 5 vértebras lumbares, es decir, las de las que nos dan lumbalgia, las que nos duelen aquí abajo después de estar mucho tiempo parados, por ejemplo. Y además las vértebras del sacro y las vértebras del coxis, que son vértebras fusionadas. ¿Cuál es la particularidad de las articulaciones de las vértebras? Es que son una especie de articulación con escaso movimiento. No son ni con mucho movimiento ni sin movimiento. ¿Sí? Después, ahora vamos a ver un poquito más eso. Ahí tenemos las formas, las cervicales, las torácicas, las lumbares, sacro y coxis. Esta vez llamado huesito dulce. Ahí tenemos las diferentes formas que podemos tener en unas vértebras. Y esto responde al tipo de función que tienen. Mirá, particularmente la diferencia más importante, fíjate una vértebra cervical respecto de una vértebra lumbar. A ver, las dos forman la columna vertebral y entre la superposición de estas vértebras forman el canal medular por el donde después discurre la médula espinal. Pero fíjate la diferencia. Esto sostiene solamente la cabeza.
En cambio, estas sostienen todo el cuerpo. Lo que cambia es el cuerpo de la vértebra, justamente porque esto es tejido esponjoso, lo que está acá adentro, y esto de afuera es tejido compacto. El tejido esponjoso, les dice la clase que viene, la clase pasada, resiste mayor presión por la conformación anatómica que tiene. Entonces, claro, una vértebra lumbar tiene mucho mayor cuerpo esponjoso que una vértebra cervical. Seguimos. Hablamos de la columna, con sus 26 vértebras. Ahora vamos a empezar a hablar de los otros límites. El esternón. El esternón se divide en tres partes, ¿sí? Este es el manubrio, el cuerpo y el apéndice sifoides, o apófisis, es lo mismo, ¿sí? ¿Qué hace el esternón? Tiene dos funciones, o tres funciones. Primero, ser parte, ¿sí?, de aquí arriba, es el lugar donde articula con las clavículas. Y por lo tanto, al articular con las clavículas, une el esqueleto axial con el esqueleto apendicular. Ahora vamos a ver de qué se trata. Segunda función es el lugar donde se articulan las costillas. En el cuerpo del esternón se articulan las costillas. Y además es el sitio donde se inserta el diafragma. El diafragma es un músculo y por lo tanto necesita un lugar de inserción. Bueno, el apéndice sifoides es justamente el lugar donde se inserta el diafragma para los movimientos respiratorios. Entonces, tiene grandes funciones el esternón. Articular con el esqueleto apendicular superior, articular con las costillas, dando protección al tórax y dando lugar de inserción al músculo diafragmático. Las costillas, vamos a los límites laterales. Hablamos del límite posterior con las vértebras, hablamos del límite anterior con el esternón, ahora hablamos de los límites laterales de la columna, del tórax, y vamos a decir que las costillas son 12 pares, 12 a cada lado. Y estas 12 pares se dividen en tres clasificaciones. 7 pares de costillas verdaderas. ¿A qué hace que sea verdadero, falso o flotante? A la vinculación con el tórax. Mirá, 7 pares articulan directamente con el esternón. 3 pares son falsas, articulan indirectamente, es decir, lo hacen a través de cartílagos o comparten cartílago. Entonces, articulan indirectamente, son falsas. Y después tenemos 2 pares que están aquí abajo, que son las costillas flotantes, que no articulan directamente con el esternón y que dan protección más bien dorsal e inferior. Bien, hasta acá hablamos de esqueleto axial. Ahora vamos a arrancar a hablar de esqueleto apendicular o esqueleto de las extremidades superiores e inferiores. Y para eso vamos a hablar de cinturas. Si ustedes creyeron que solamente teníamos cintura, aquí donde teníamos la cintura pélvica, les digo que estaban equivocados. Tenemos también una cintura escapular, una cintura superior, ¿sí?, que es justamente la de los hombros. Bien, el miembro superior, sea, digamos, el brazo más la mano, van a estar vinculados al esqueleto axial gracias a la cintura escapular. ¿Qué es la cintura escapular? Es esto que tenemos acá atrás, los omóplatos, ¿sí?, que en conjunto con las clavículas van a ser el lugar de nexo entre el esqueleto axial y el esqueleto apendicular o miembro superior. Entonces, el omóplato o la escápula y las clavículas son parte de la cintura escapular. Por lo tanto, de él va a depender el miembro superior. ¿Cómo se compone el miembro superior? De esta manera. Por lo que se denomina el brazo, que es solamente un hueso largo, que es el húmero, y el antebrazo, que son 2 huesos, el cúbito y el radio. ¿Cómo yo puedo identificar? Hay una reglita mnemotécnica que es muy fácil, que es el gordo al prender la radio. ¿Sí? Gordo, prende la radio. Entonces, de esta manera, el dedo pulgar es el sitio o el lugar donde yo sé que está el hueso radial. ¿Bien? Si yo estoy con las manos supinando, es decir, pidiendo, el hueso radial va a quedar del lado exterior al cuerpo, y si yo estoy pronando, es decir,
con las manos como haciendo equilibrio para ver qué tanto pulso tengo, voy a decir que el esqueleto, que el hueso radial va a quedar en la cara interna del cuerpo, ¿sí? Entonces, el miembro superior está compuesto por el brazo, el antebrazo y la mano. Y la mano. ¿Para que se unió una persona? Bien. Entonces, miembro superior, brazo, antebrazo y la mano. La mano, ahora vamos a ver, se divide también. En tres partes se divide la mano. En lo que nosotros denominamos el carpo, ¿sí? El carpo es lo que denominamos la muñeca y parte de la palma de la mano, ¿sí? El carpo, como papo, ¿sí? El carpo son huesos cortos. Forman la muñeca y parte de la palma de la mano. Apá, se fue. Ahí está. El carpo. Después tenemos el metacarpo, que es el resto de la palma de la mano, que son huesos largos. Y luego tenemos tres generaciones de falanges. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Salvo en el dedo pulgar, que son solamente dos. Entonces, falanges, primera, segunda y tercera generación, metacarpo y carpo. En la mano dos tipos de huesos, huesos cortos y huesos largos. Pero esto es un hueso que es un hueso largo, ¿sí? Predomina el largo por el resto de sus dimensiones. Hasta ahí, cintura escapular y miembro superior. Vamos a lo de abajo, la cintura pélvica, ¿sí? La que nosotros conocemos como cintura, si se quiere. La cintura pélvica en realidad son tres huesos fusionados entre sí, que son el ilion, perdón, sí, digo bien, el ilion, el isquion y el pubis. El ilion esta es la cresta ilíaca, es cuando nosotros nos acostamos y nos toqueteamos acá, vamos a encontrar que encontramos una superficie ósea que sobresale del cuerpo, justamente en la fosa ilíaca. ¿Se acuerdan cuando vimos regiones abdominales? Bueno, en la fosa ilíaca, esto es la fosa ilíaca, vamos a encontrar la cresta ilíaca. Es lo que nosotros podemos encontrar como un borde óseo. Bien, este borde óseo es parte del hueso ilíaco, fusionado con el isquion, que es donde nosotros nos sentamos, es lo que duele cuando te quedas mucho tiempo sentado, y el pubis, que es la parte frontal de la cintura pélvica. Estos tres huesos se fusionan y forman la cintura pélvica, ¿sí? O hueso coxal también. Hueso coxal es válido. Acá es el lugar de articulación con la columna, ¿sí? Con la columna, y por lo tanto, la cintura pélvica es el lugar donde vamos a anclar el miembro inferior, que son las piernas, al esqueleto axial, en este caso ligado al sacro y a la columna vertebral. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Dale. ¿Son dos ilion o No, es no, uno no. solo? No, no, no. Son tres huesos nada más. El hueso ilíaco, el hueso isquion y el hueso pubis. Son tres Ah, huesos fusionados. ¿Sí? funcionado que haya uno de cada lado, es el mismo hueso, digamos. Es el hueso, claro. Es un hueso, Listo, son tres huesos perfecto. fusionados. Sí, sí. ¿Listo? Perfecto. Está bien. Bien. Ahí tenemos una cara lateral. Y vamos en la extremidad inferior. La extremidad inferior, esto acá no corresponde, ¿sí? La extremidad inferior arranca en el fémur, ¿sí? Arranca en el fémur, ¿sí? El muslo, la rodilla y la pierna, más el pie. Muslo, rodilla, pierna y pie. Eso es la extremidad inferior. Y vamos a hablar un poquito del pie. No, pará que vamos a hablar un poquito de la extremidad primero. Fémur. Acá vamos a encontrar un hueso especial que es la rótula. Es un hueso sesamoideo, ustedes recordarán. La tibia y el peroné. Y luego el pie. Y acá lo vamos a describir. Al igual que la mano,
vamos a encontrar huesos cortos conformando lo que denominamos el tarso. El tarso. Vendría a ser el análogo de el carpo en la mano. El tarso. El metatarso, que son huesos largos, y las falanges, también primera, segunda y tercera generación, salvo en el pulgar. Entonces, hacemos una cuenta. Esqueleto axial, 28 huesos en la cabeza, 1 en el cuello, 26 vértebras, 24 costillas y un esternón, 80 huesos. Esqueleto apendicular, 64 en el superior, 62 en la pélvica. Por lo tanto, los esqueletos apendiculares dan 126 huesos. Por lo tanto, 206 huesos en total. Bien. Hasta acá, sistema óseo. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Puedo continuar con articulaciones, entonces, que es muy simple. Bien. Cuando ustedes saben... A ver, hay una pregunta por ahí. Profe, a ver, decime. No entendí la pregunta del final. A ver, espera. Dice, en el hueso de la mano y pierna va también el pie. No, vos tenés que entender que el pie es parte de la extremidad inferior. ¿Sí? Si yo te pregunto cómo está compuesta la extremidad inferior, vos tenés que decir muslo, rodilla, pierna y pie. ¿Sí? No entiendo acá lo de la mano. ¿A qué hacías referencia? Bueno, ahora arranco y después leemos todo. Bien, entonces, cuando nosotros hablábamos al principio, hace 3 clases atrás, que decíamos, bueno, los huesos sirven también para el movimiento. No, ojo, los huesos no sirven para el movimiento. ¿Colaboran con él? Sí, claro, porque si no estuviesen no había posibilidad de postura y por lo tanto no habría movimiento. Bueno, pero para que los huesos sean lugar de inserción de los músculos y que los músculos tiren para que haya movimiento, necesitamos que haya articulaciones. Es decir, que uno o más huesos, siempre más de uno, tengan la posibilidad de unirse de diferentes tipos de funciones para lograr el movimiento. Bueno, siempre va a tener que haber 2 o más huesos en la articulación para que haya una articulación. Puede ser que la articulación sea entre huesos, puede ser que sea entre cartílagos y huesos, y puede ser que sea entre dientes y huesos. ¿Sí? Es decir, nosotros vamos a decir que si te dieron una trompada y te bajaron los dientes, te desarticularon. ¿Sí? Entonces, existen 3 tipos de articulaciones, ¿sí? Entre huesos, entre cartílagos y huesos y entre dientes y huesos. ¿Los dientes son de hueso? No, ya te digo que no. Ahora, existen diferentes tipos de articulaciones de acuerdo a el grado, ¿sí?, de movimiento que tienen y y entre la estrechez, ¿sí?, de sus fusión. Digamos, cuanto más fusionados sea la articulación, menor será el movimiento que tienen. ¿Sí? Cuanto mayor contacto tienen los huesos entre sí y menor cantidad de partes blandas hay en una articulación, menor será el movimiento. Por lo tanto, cuanto menor contacto tendrán los huesos en la articulación y mayor cantidad de partes blandas haya, mayor será el grado de movimiento. ¿Bien? Y ahí tenemos los 3 tipos de articulaciones más comunes en el cuerpo. Las que se llaman, a ver, acá tienen tres columnas, ¿sí? Hace referencia al grado de movimiento, la primera columna, al tipo de articulación, como se denomina, y a la cuestión anatómica que las compone. Voy a describir cada una de ellas. Cuando tenemos una articulación de tipo inmóvil, desde el punto de vista funcional, vamos a decir que se denomina sinartrosis.
y que por lo tanto van a ser articulaciones altamente fibrosas, donde sus huesos van a estar fusionados entre sí y la estrechez, ¿sí?, de las suturas va a ser prácticamente inamovible. Están como cosidos los huesos. Acuérdense del cráneo. En tanto, si tenemos una articulación semimóvil, como yo le había dicho hoy en la columna vertebral o en el pubis, por ejemplo, vamos a encontrar que existe un grado de movimiento determinado, que no son ni siquiera inmóviles, pero tampoco son muy móviles. Las semimóviles van a denominarse anfiartrosis. Anfi hace referencia a ni una cosa ni la otra, o las dos cosas, ¿sí?, como el anfibio, agua y tierra, ¿sí? La anfiartrosis va a denominarse anatómicamente articulaciones cartilaginosas, porque siempre va a haber cartílagos que estén mediando en la articulación. Y finalmente, las articulaciones móviles van a denominarse diartrosis, o articulaciones verdaderas, ¿sí? Porque acá veo notable movimiento, y además, desde el punto de vista anatómico, vamos a decir que se denominan sinoviales. Ustedes van a conocer seguramente el famoso líquido sinovial. Bueno, es el que crepita cuando yo muevo los dedos durante un tiempo determinado de inquietud. Esa crepitación son las cápsulas sinoviales que se desarman y generan líquido sinovial para para evitar la fricción del movimiento, ¿sí? El líquido sinovial es como el aceite para el motor, si se quiere. Evita el desgaste. Y esos son los tres tipos de articulaciones. Vamos a hacer un ejemplo claro. Sinartrosis. ¿Dónde tenemos sinartrosis? En la cabeza, salvo la mandíbula, el maxilar inferior, ¿sí? Todos nuestros huesos están fusionados por suturas, ¿sí? El grado de estrechamiento es mínimo, es máximo, perdón. Entonces, se fusionan entre sí. Las caras articulares encajan totalmente, como un rompecabezas. Ahí tenemos otro tipo, ¿sí?, además de suturas, las gonfosis. Las gonfosis son las articulaciones que existen entre los dientes y el maxilar inferior y superior, de acuerdo a cuál nos estemos refiriendo, ¿sí? Es un tipo de articulación altamente fibrosa, por eso cuesta tanto que se caiga un diente en los chiquitos, ¿sí? Es un tipo de articulación que además el diente está altamente irrigado, como ven ahí en esa foto, por lo tanto es dificultoso que se salga un diente, salvo el cambio de la dentición. Las anfiartrosis, ¿sí? Y vamos a distinguir dos tipos de anfiartrosis. Anfiartrosis verdaderas, las que se dan aquí en la columna vertebral. ¿Por qué son verdaderas? Porque si ustedes se fijan que entre cada vértebra hay una cosita blanca. Esa cosita blanca es un cartílago de fibrocartílago, es decir, es un disco vertebral que, a forma de almohadilla, lo que hace es interponerse entre cada vértebra y forma una especie de almohadón. Eso es un disco completo de fibrocartílago que le permite mayores comodidades a las vértebras, ¿sí?, que se van, digamos, apostando unas sobre otras. Ustedes seguramente han conocido alguna vez la particularidad que se denomina la hernia de disco. Bueno, justamente, la hernia de disco es la dislocación, es decir, la salida de su lugar de uno de esos discos vertebrales que le permiten entonces, da dolor, da molestia, ¿sí?, da justamente una gran dolencia porque desconfigura, ¿sí?, la simetría de la columna vertebral. Bien, como es una anfiartrosis y permite un escaso movimiento, estas verdaderas no poseen líquido sinovial, ¿sí? Ahora, Profe, perdón, ¿pasa lo mismo cuando se desgasta lo que dijo recién? El sí, disco bueno, entero. claro, son algunas patologías pueden ser la hernia de disco, el desgaste del disco, es decir, naturalmente sí, sucede que con el avance de la edad o con la osteoporosis, la osteopenia, esos discos se van desgastando y claro, y generan molestias, dolores, ¿no es cierto? Dificultades en el movimiento, sí. ¿Y un Ahora, pensamiento? el ¿Qué es? pensamiento es otra cosa, no, el pensamiento, vamos a volver, ya que hacen preguntas. Mirá, el pensamiento, si vos ves acá, a cada lado, vos fíjate que si yo viera esta consecución de vértebras, pero las estuviera a veces viendo desde arriba, vería un canal, ¿no es cierto? Porque cada vértebra forma un canal por donde discurre la médula espinal, que baja del encéfalo. Sí. ¿Me sigue?
Bueno, Sí, pero por esa médula espinal, fíjate que acá, a cada puntito, hay como un agujero, ¿lo ves? A los costados. sí, Bueno, de la médula espinal salen 31 pares de nervios raquídeos, ¿sí? Es decir, los nervios son como los cables que llevan la información. Sucede que cuando hay una hernia, cuando hay una dislocación, cuando hay un desgaste de este cartílago, fibrocartílago, esta vértebra, suponte, se superpone con la de abajo, o al revés. Entonces genera que este canal, por donde sale este nervio, queda achicadito, queda estenosado. Entonces puede ser que aquí haya lo que se denomina, lo que vos bien dijiste, ¿no? Un pinzamiento, ¿sí? De un nervio. Y eso genera lumbalgia, dolor. A ver, acá va a generar una lumbalgia, porque estamos en la región lumbar, ¿no es cierto? ujú, Entonces, si vos tenés acá que esta vértebra superpone sobre esta y se achica o se estenosa este canal, ¿sí? Raquídeo, va a hacer que vos tengas una gran dolencia en todo lo que es el miembro inferior, ¿sí? Porque vos vas a tener un pinzamiento de uno de los nervios, como por ejemplo puede ser el ciático, ¿sí? El perfecto. nervio ciático sale de este agujerito que ven acá y va hacia la extremidad inferior. Entonces, claro, vos vas a tener un gran dolor y una dificultad en el movimiento porque tenés un pinzamiento de ese disco intervertebral. ¿Bien? ¿Respondí tu pregunta? Perfecto, sí, gracias. Muy bien. Bueno, y el segundo tipo de articulación anfiartrósica es la diartroanfiartrosis. Fíjate el nombre, es para poner hoy en el ahorcado. Diartroanfiartrosis, ¿sí? Es complejo el nombre, pero es muy fácil lo que quiere decir. Dice diartro, es decir, parece una diartrosis, pero no deja de ser una anfiartrosis. ¿Qué quiere decir? Tiene una rudimentaria cápsula sinovial, es decir, tiene un poquito de líquido sinovial cuando hay escaso movimiento. Parece una diartrosis, pero no lo es. Es una anfiartrosis falsa. ¿Sí? ¿Dónde se da? Se da mucho aquí, en el hueso coxal. Acá, en la sínfisis del pubis. Ustedes saben que las mujeres, en el momento del parto, esta articulación, la articulación del pubis, puede desprenderse, puede desarticularse para permitir una mayor apertura del canal de parto, por ejemplo. Entonces, esta particularidad, ¿sí? Le da un grado de movimiento chico, pero grado de movimiento al fin, a una anfiartrosis falsa o diartroanfiartrosis, ¿sí? De hecho, esto es una de las características forenses que determinan sobre un cadáver si es hombre o mujer, por ejemplo, ¿sí? El grado de estrechez que existe en el hueso púbico. ¿Bien? Y finalmente, las articulaciones del tipo diartrosis, ¿sí? Las diartrosis son las articulaciones más comunes, son las que conocemos nosotros como las que tienen alto grado de movimiento y existen más que nada en conjunción con los miembros inferiores y superiores, ¿sí? A ver, ¿qué vamos a encontrar en una articulación del tipo diartrosis? Vamos a encontrar dos huesos, vamos a encontrar una cápsula sinovial, vamos a encontrar líquido sinovial, vamos a encontrar cartílago articular, ¿sí? Y una membrana que recubre todo esto. Es decir, hay una conjunción de partes, digamos, de partes sólidas como los huesos y un montón de partes blandas. La articulación del tipo diartrosis permite movimientos en todas las direcciones, ¿sí? Justamente porque, fíjate el grado de poca estrechez que hay de contacto entre un hueso y el otro. ¿Por qué? Porque hay un montón de partes que hacen que esta articulación tenga mayor grado de movimiento. Acuérdense que la sutura, un hueso estaba pegado y encajaba directamente en el otro. Articulación del hombro, ¿sí? O escápulo humeral. Articulación de la rodilla, ¿sí? La articulación también, si se quiere, a ver si veo alguno por acá. Esta articulación, que es la coxofemoral, ¿sí? Coxofemoral, son articulaciones del tipo diartrosis. Y finalmente, lo que vamos a ver son los tipos de movimientos que podemos encontrar, ¿sí? El tipo de movimiento será el deslizamiento, cuando un hueso desliza sobre otro, ¿sí? La rotación, acá se ve, por ejemplo, entre el radio y el cúbito, ¿sí? Yo muevo el brazo hacia la izquierda y la derecha, rotando, ¿sí? Es como un hueso termina del otro lado. La oposición, cuando nos permitimos, por ejemplo, en el hueso de la pierna, en la articulación de la rodilla y la articulación del codo,
¿sí? Logramos flexionar y oponer, flexionar y oponer. Y finalmente, cuando nosotros vinculamos los tres movimientos anteriores, hablamos de lo que se denomina la circunducción, que son todos los movimientos. Por ejemplo, yo me paro, ¿sí? Levanto la pierna, hago un giro y vuelvo, ¿sí? Levanto, hago un giro y vuelvo. Esa, no sé, acá hablaban de zumba seguramente. Yo no Te sé. iba a preguntar, ¿qué es el deslizamiento de una articulación? El deslizamiento es, por ejemplo, se da en el pulgar, se da, ¿sí? Vieron que a veces cuando un hueso se puede sobreponer sobre otro, ¿sí? Eso es el deslizamiento. En realidad es un movimiento solapado, es uno de los movimientos más escasos que hay, ¿sí? Eso es el deslizamiento. Y se me fue un ejemplo que está mejor todavía, no, ya me voy a acordar. Algo de zumba ibas a decir, algo en el baile, seguramente. No, decía, claro, que la circunducción, digamos, se da mucho en el zumba, ¿no? Que cosas que yo no hago, pero bueno, que seguramente vos nos vas a poder decir mejor. Así que, en fin, estos son los tipos de movimientos que vamos a encontrar. Bien, escucho preguntas, a ver si tienen algo ahí dando vueltas. Les voy a subir ahora a la brevedad el video, la guía de estudio de huesos, que creo que se la subí, si mal no recuerdo, y las guías de estudios de articulaciones. No, profe, no subió ninguna guía todavía, por lo menos que ¿No subí nada? Me parece que no. En el video anterior, ¿no? No. No subió nada, no, todavía no. No, Bueno, nada. entonces subiré No, dos ninguna guías. guía, profe. Listo, entonces voy a subir el video, digamos, de la segunda parte de esquelético más articulaciones y dos guías de estudio, la de esquelético y la de articulaciones. ¿Les parece? Sí, yo creo que por eso Genial. es tan Sí. importante la entrada en calor cuando uno va a hacer ejercicio, por la cantidad de articulaciones que hay comprometidas en los movimientos. Por eso es tan importante. Por supuesto, es decir, claro. Más que nada, es decir, bien decís el tema de la entrada en calor. Si bien la entrada en calor tiene que ver con el movimiento muscular, naturalmente y de forma indirecta estás hablando de las articulaciones y de los huesos, claro que sí. Sí, claro, porque la contienen, así que... Claro, sí. sí, totalmente. Y también el tema de cuando tenemos pinzamientos en la columna, sobre todo los pinzamientos, no tanto en las hernias, las elongaciones, cuando podemos hacer elongaciones para Claro, guiarla, sí, ¿no? por Tiene que ver supuesto. con eso. Por supuesto, totalmente, así es. Profe, Bueno, sí, las guías que vas a dar tanto de los dos temas va a ser la base. hola. Hola, sí, perdóname. Digo, las dos guías que vas a dar va a ser la base del examen de las preguntas que vas a dar. Te va a servir mucho para poder hacer la lectura correspondiente, sí. Ok. Te va a servir mucho. Sí. De todas maneras, lean toda digamos, el capítulo 6 y creo que es el 7. Gracias, Gabriela. Mirá, exactamente. Mirá, se me había ido, te agradezco un montón. Ahí nos dice Gabriela que sí, que el deslizamiento se da entre el tarso y el carpo. Les decía que sí, que les va a servir la guía de estudio para enmascarar, digamos, o tener en cuenta cuáles son las cosas importantes, ¿sí? Más allá del video y de la clase, para tomar el apunte. Lean bien el libro y ya estamos. Con eso les va a alcanzar y sobrar. Bueno, gente, preguntas, dudas, consultas, creo que nada más con ustedes. Tenemos la clase del día 4 para muscular, la clase del día 11 para repaso. En el repaso es simplemente, se los voy recordando, es preguntas determinadas de diferentes cuestiones, ¿sí? No vamos a explicar temas nuevos, ya están todos dados, ya están todos conversados. No vamos a explicar tampoco un tema de cero. Entonces, ustedes lean el material, lean el libro, lean los apuntes, miren los videos, se generan preguntas de lo que no hayan podido ver y con todo gusto hacemos el repaso. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Bueno, por mí es todo. Si no tienen nada más que agregar, buen fin de semana. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Saludos a Buen fin de todos. semana. Gracias, profe. Buen fin de para todos. Gracias. Chao. Gracias. Buen fin de, profe.